Voy a invitarles que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a compartir acerca del poder que Dios nos ha dado, la victoria que el Señor nos ha dado por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque siempre, Señor, nos llega a tiempo, porque nos recuerdas, Padre, que tus promesas, que tu palabra es fiel, es verdadera, porque tú, Señor, eres un Dios real. Y hoy que tu pueblo, Señor, en este lugar, acá en este santuario, como en muchos otros lugares, está celebrando la victoria de Cristo, la victoria de la iglesia, el poder, Señor, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, y que nunca, Padre, olvidemos ese amor tan grande que mostraste en la cruz. Pero que también, Padre, estemos conscientes de que Cristo también resucitó y no quedó en esa cruz. Venció la muerte y nos ha dado la victoria también a cada uno de nosotros. En Cristo nos hemos vuelto más que vencedores y hemos recibido, Señor, ese espíritu de poder que tú nos has dado a cada uno de los que esperamos y te hemos recibido. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos esta mañana, por esa disposición que hay en el corazón. Para ti, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. No sé si usted ha tenido la experiencia de ir a algún lugar. Generalmente esto pasa a veces en los lugares de comida. Y entonces viene por ahí la persona que lo está atendiendo y le empieza a hacer ciertas recomendaciones. Mire, esto es lo que tenemos ahora, es el plato del día, o la promoción del día, o mire, y por ahí le enseña la cartilla o el menú, como lo conocemos, y que hay una curiosidad a veces con los menús. Usted ha visto que las fotos se miran así como usted ve, si es un pan o una hamburguesa o un plato, usted lo mira bien bonito, ¿verdad? A veces un poquito dista de la realidad cuando se lo llevan. Pero más de alguna vez, yo lo he hecho y le he dicho a quien nos está atendiendo, mire, usted ya lo probó. No, fíjese. Pero le dicen a uno que es bien rico. No, pero es bien sabroso, mire pero usted ya lo probó. No. Y entonces, ¿cómo usted me puede asegurar que es rico? Y aparte que recuérdese que para muchos de nosotros, pues los gustos son bien diferentes, ¿verdad? Hay a quienes les gusta cierta cosa, a otros no les gusta.
Por ejemplo, hay gente que no le gusta la cebolla, que no le gusta el ajo, y a algunos nos encanta, ¿verdad? Entonces, para gustos de comida como que es un poquito complicado, pero aún así uno pregunta y le dice, mire, pero usted ya lo probó. No, fíjese. Y entonces, ¿por qué me está diciendo que es bien rico? Cuando nosotros no tenemos la experiencia de algo, a veces es bien difícil poder dar cierta fe. Mire, fíjese que allá hay un lugar por no sé dónde que dicen que es bien bonito y está seguro. No, dicen que es bien bonito y usted ya fue. No, pero dicen que es bien bonito. No, pero usted ya fue. Pasa. Y entonces a veces uno se confía y cuando llega las cosas a veces son bien diferentes. Porque a veces hay cosas que se pintan así como bien bonitas, pero la gente ni las conoce ni ha tenido la experiencia. Muchas veces porque ese es su trabajo. Pasa con la gente que anda vendiendo a veces cosas en la calle. No, mire, esto es duradero y usted tiene de esas. No, yo no tengo de esas. Pero mire, este producto le va a durar para toda la vida. Pero usted tiene esa en su casa. No, yo no tengo de esas. Pero las da bien baratas, ¿por qué no ha agarrado alguna, verdad? Cuando no tenemos la experiencia, difícilmente nosotros podemos asegurar algunas cosas. El apóstol Pablo en esta porción que hemos compartido, de hecho la lectura que tuvimos este día en el culto fue un tanto acerca del momento en que las mujeres llegan y no estaban y los ángeles les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? A partir de ese momento también Lucas relata, y acuérdese que por ahí la escritura da fe de las apariciones que Cristo tuvo, como a 500 personas, dice por ahí. Los discípulos dieron fe de haber estado con él. Y es en este momento donde Pablo les está diciendo, ¿cómo creen ustedes que vamos a predicar a un Cristo que no ha resucitado cuando tenemos la experiencia de haber estado con él? Acuérdense que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y no estoy hablando de la experiencia espiritual, también física. Él se encontró con Jesucristo. ¿Por qué me persigues?, le dijo. ¿Quién eres, Señor? Nosotros, hermanos, hemos tenido también de la misma forma la oportunidad de poder tener esa experiencia de carácter espiritual. Pero también hemos tenido la experiencia en muchos de los momentos y las situaciones de nuestra vida. A partir desde el momento en que recibimos a Cristo, nuestra vida fue diferente. Y uno puede darse cuenta. El cambio, ese poder con que realmente la obra, la presencia gloriosa de Dios comienza a obrar en nosotros a partir del momento en que lo recibimos. ¿Por qué? Porque esta relación tiene poder para salvarnos. De hecho, acuérdese que esa es la intención y el propósito por el cual el Señor vino, padeció, entregó su vida, pero también vino a certificar que todo lo que había dicho era cierto. ¿Y en qué momento lo certifica o lo reconfirma? En el momento en el que no se queda en la tumba. Él en muchas ocasiones le dijo a sus discípulos que al tercer día resucitaría. En aquel contexto muchos creían que no había resurrección de los muertos, pero algunos sí. Nuestra fe ahora, hermanos, que se sustenta en la palabra de Dios, como muchas veces lo hemos dicho, nos permite estar convencidos de que un día, si la muerte nos sorprende, el Señor también va a levantar cada uno de nuestros cuerpos, porque esa es la fe que cada uno de nosotros tiene. Y no solamente que el Señor va a levantar cada uno de nuestros cuerpos, algo de esto vamos a compartir en el culto de las 9, porque también tenemos una esperanza. No es que solo vamos a resucitar y nuevamente vamos a salir, no, hay un propósito, hay un objetivo, hay una intención en el corazón del Señor. Nos ha librado de la condenación. ¿Para qué? Para tenernos al lado de Él eternamente. El poder, hermanos, de la resurrección salva. 1 Corintios capítulo 1 versos 18 dice, porque la palabra de la cruz, oiga bien, es necedad para los que se pierden,
Pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios. Mire qué hermoso. Por eso estamos aquí esta mañana. Y lo decíamos el jueves y lo decíamos el viernes. Para nosotros estas son fechas especiales porque estamos conmemorando. En santidad vamos a vivir todos los días. No es que, la Semana Santa, ¿verdad? Y la semana, no, sí, es una fecha para nosotros de manera particular. Claro, celebramos los padecimientos de Cristo, celebramos sí, porque es gracias a ese sacrificio que usted y yo hoy estamos acá con una esperanza de vida eterna. Es gracias a un día como hoy que Él se levantó de la muerte que sabemos que nuestra fe no es vana. Porque no estamos hablando, no estamos presentando a un Cristo que se quedó o en la cruz o en la tumba. No, los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿y por qué están buscando entre los muertos al que vive? Hemos recibido ese poder de la salvación. El poder de Dios también nos permite, hermanos, tener una experiencia de vida. Acuérdese que la fe, nuestra fe, es nuestro estilo de vida. Nosotros andamos por fe y no por vista. Así funciona. La fe es la que nos sostiene, la que nos permite esperar, la que nos permite confiar, la que nos permite tener seguridad, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios capítulo 4 verso 20. O sea, más allá de lo que se pueda decir, más allá de lo que se puede expresar, hay un poder que está actuando en nuestra vida. Muchas veces lo hemos dicho, hermanos, para nosotros la mayor evidencia de la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas es el cambio. ¿O no cambió su vida desde el momento en que se encontró con Cristo? Claro. ¿O no es su vida diferente a los que no tienen su confianza puesta en Cristo? Claro que sí. Mira el impacto que tiene. O sea, nuestra fe no es vana. Por el contrario, nuestra fe es poderosa. Y todo lo que tiene que ver en nuestra relación con el Señor tiene que ver también con el poder de Dios obrando. Por eso es que por ahí el apóstol Pablo hay un momento en que dice, es que no hemos recibido un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire qué hermoso. Nosotros que no valíamos nada, que no valemos nada, porque lo que le da valor a nuestra vida es Cristo. Nosotros, por nosotros mismos, hemos estado compartiendo en los estudios del jueves cómo el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Filipo, estamos ya por el capítulo 3 de Filipenses, él dice, lo que yo soy, lo que he conseguido, los títulos que puedo ostentar, y él empieza a presentarse. Si alguien tiene de qué confiarse en la carne, ese soy yo, dice. Pero saben, dice, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón y de mi vida es conocer más a Cristo. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios cuando está obrando. Cuando nos permite darnos cuenta que lo más valioso es Cristo. El poder de Dios, hermanos, siempre nos va a usar para cumplir sus propósitos. El ejemplo del cumplimiento de los propósitos del Señor lo encontramos en la vida de Jesucristo. O sea, nada, oiga bien, nada puede cambiar el plan de Dios. Nada. Cuando Dios tiene un plan, lo hace. Y cuando el Señor lo va a usar a usted y usted va a ser formado y va a aprender en ese plan, lo hace. A través de la Escritura nosotros encontramos hombres y mujeres por los cuales el Señor tenía propósitos que cumplir y los cumplió. Yo he escuchado a veces esta expresión, no estoy un poco de acuerdo, voy a ser honesto. Dice, es que mire, si usted no se deja usar por Dios, Dios va a usar a otra persona.
Y digo, no estoy muy de acuerdo, porque cuando Dios ha dispuesto a usarlo a usted, lo va a usar a usted. Y si usted no está dispuesto o le cuesta entender que tiene que tener esa disposición, entonces posiblemente le va a tocar igual que Jonás. Pues usted conoce la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Si no, vamos a tener escuela bíblica después, ¿verdad? Aprovechando que tenemos un lapso de tiempo. Pero Jonás no quería. Hasta lo cantamos en la escuela dominical, ¿verdad? Ese cantito de Jonás no le hizo caso, lo cantamos, ¿verdad? A veces nosotros podemos actuar igual. Pero el propósito que el Señor tiene lo va a cumplir por medio de usted, el que ya Él dispuso. Cristo tenía un propósito, ¿verdad?, que cumplir, y mostró a través de su ejemplo que muchas veces no es fácil. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Y un momento en que sintió el peso de los pecados de la humanidad y humanamente le dice a su Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa. Pero no, le dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El segundo himno que cantábamos habla de cuántos estamos dispuestos, cuántos pueden, dijo Cristo. A través de el sacrificio, Él termina la obra. Por medio de la resurrección, Él certifica esa obra. El poder de Dios, hermanos, nos va a mantener perseverantes. Nuestra fe no es vana, oiga bien. Por eso es que el poder de Dios va a estar obrando y nos va a dar, oiga bien, esa victoria. Siempre hemos leído en la Escritura esa motivación a tener esa confianza. Y hay ciertos versículos que nos recuerdan constantemente eso. De hecho, a veces los mencionamos de manera constante, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, dice, que Él es el que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Y hay un momento en que el apóstol Pedro escribe y dice, mire, no se le olvide que usted ha sido llamado para ser llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y usted de repente puede decir, no, pero yo he tenido ciertos momentos difíciles, incluso he fracasado. Sí, pero ese es desde su perspectiva. Porque muchas veces esos fracasos que hemos tenido, esos reveses que hemos tenido, nos han formado, nos han enseñado, nos han dado un aprendizaje. Al final para nosotros todo viene a redundar en ganancia. Dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El poder de Dios, hermanos, también va a traer gozo constante a nuestra vida. Fíjense que los discípulos en ese momento, acuérdense que algunos hasta en ese momento entendieron muchas cosas. Dentro de las descripciones de todos los evangelios, por ahí encontramos, creo que es en Lucas, que dice que en ese momento les fue abierto el entendimiento. Pero ellos estaban en alguna medida con un gozo, pero con un temor cuando vieron al Señor Jesús. Es como cuando usted tiene cierto tiempo de no ver a un familiar, ¿verdad? Y de repente ya pasaron muchos años y lo ve, usted siente en su corazón, ¿verdad?, cómo eso se activa y usted abraza, llora. Imagínense, los discípulos habían sido testigos. Y todos aquellos que tuvieron la experiencia después de ver a Jesús, habían sido testigos cómo Él había sido llevado a la cruz. Sabían que Él había sido llevado y puesto al sepulcro. Y de repente lo ven. ¿Tuvieron miedo? Sí, tuvieron miedo. Pero también su corazón se llenó de gozo. Cuando el entendimiento les fue abierto, también su corazón tuvo la experiencia del gozo permanente. Mire, ese gozo ellos lo mostraron a través de su ministerio. Porque a pesar de las circunstancias que enfrentaron, casi todos, que no fueron muy cómodas, cuando usted revisa la vida de los discípulos, usted se va a dar cuenta que enfrentaron prisión, persecución, bueno, momentos de muerte.
Y usted va y revisa la vida de ellos y se da cuenta que aunque estaban en la cárcel, que aunque estaban con los cepos puestos, aún estando en esa humedad, en esa oscuridad, dice que ellos cantaban. Nuestra fe no es vana, nuestra fe da gozo, porque el poder de Dios da gozo. ¿Cuántas veces en nuestros momentos difíciles nosotros podemos sentir ese confort? Ese consuelo que viene del Señor, y muchas veces eso hasta nos hace cantar, tararear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos va a mantener siempre con gozo. Y al final, hermanos, nos va a sostener, así como Dios sostiene todas las cosas. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, refiriéndose a Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Algo de eso vamos a compartir en el culto que sigue, porque después hay un momento en que cuando el Señor es tomado al cielo, sé que los discípulos se quedaron viendo y los ángeles les dijeron, ¿verdad? Ese mismo Jesús, ese que ustedes están viendo ahorita, así como fue llevado al cielo, también volverá. Nosotros ahora sabemos que Él está a la diestra del Padre. Nosotros ahora tenemos, mire, que esto es tan maravilloso, porque tenemos a un Jesús que está con nosotros, que sigue intercediendo por nosotros. Ese mismo Jesús, ese que fue llevado a la cruz, ese que venció la muerte, Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, con nosotros. Ese mismo Jesús es el que un día también volverá por nosotros. Mire qué maravilloso, porque entonces ya no vamos a tener una celebración como esta, ¿verdad? Sino que vamos a tener una celebración permanentemente eterna de vida. ¿Al lado de quién? Al lado de aquel que un día entregó su vida por nosotros. Al lado de aquel que un día venció la muerte y se levantó de la tumba. Al lado de aquel que durante todo este tiempo nos sigue acompañando y nos sigue permitiendo tener una experiencia poderosa. Porque eso es lo único que nosotros podemos realmente sentir. Nuestra fe no es vana. ¿Por qué? Porque Cristo al resucitar certificó, comprobó que todo lo que Él había expresado no solamente era verdadero, sino que también era poderoso. Y por eso es que la escritora de los Hebreos dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué celebramos nosotros este día, hermanos? La victoria en Cristo Jesús. La victoria por medio de Cristo Jesús. No sobre la muerte, sino, si bien sobre la muerte, pero sobre todas las cosas. Porque Él es quien sostiene en sus manos cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Porque nos anima, Padre, a seguir creyendo, a seguir confiando y a seguir buscando de ti cada día. Porque podemos, Señor, todavía libremente celebrar esa victoria. Bendice, Señor, a cada hombre y a cada mujer alrededor del mundo que ha sido alcanzado, Señor, por esta gracia inmerecida. Y que podamos, Señor, prepararnos para ese encuentro contigo. Hoy es más que una historia, Señor. Es la experiencia que tenemos contigo. Es el poder que podemos experimentar en esta relación contigo. Que nuestra vida, Señor, sea esa evidencia, sea esa ofrenda, pero sobre todo, Padre, que otros puedan verte a través de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.